Muy buenos días. Empezamos otra conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Goldratt en Latinoamérica. Y la semana pasada, el jueves pasado, estuvimos conversando acerca de la aplicabilidad de TOC, de teoría de restricciones en emprendimientos. Y quedó el tema pues incompleto, o sea, tenemos que pensar un poco más y esta semana volver a abordarlo. Y qué bueno que contamos con Javier en esta sesión, porque yo me Sí, acuerdo me ha hecho escaso, ¿no? de algunas conversaciones que tuvimos con el doctor Goldratt y yo les comentaba en el jueves pasado que yo le había escuchado a Eli decir que así como para adultos está el doctor de corazón, el doctor de hombro, el doctor de rodilla, el doctor de dedo meñique y el doctor de dedo pulgar. Hay una especialización impresionante. Hay Sí, consultoría de operaciones, consultoría de finanzas, consultoría de marketing, pero cuando ya se trata de un embrión o un feto, algo que está recién naciendo, no existe esa especialización, sino que es el neonatólogo, creo que se llama, ujú, es un doctor que mira al sistema como un todo que está naciendo. correcto. Y eso es una cosa que yo recuerdo que decía él y las consecuencias de eso decía es que si uno hace bien el trabajo, entonces pues pueden hacer como un sistema y ojalá se mantenga así y no y Mm, no lo digamos en silos. sí, Bueno, en pedacitos. entonces voy a preguntarle a Javier, ¿qué cosas recuerdas tú de el aporte de Eli respecto a los emprendimientos y la aplicación de teoría de restricciones? Sí. Eh, bueno, me acuerdo que eh, las dos anécdotas relevantes son una conversación o discusión en el sótano de Goldratt House con Odette, con Eli Schreienheim y Rami, y no me acuerdo quién más estaba, Eli, obviamente estaba yo. No sé si de colado o porque realmente estábamos pensando haciendo algo y no me acuerdo quién más. Pero la discusión era sobre una presentación que había hecho Eli en el Tequión. El Tequión es uno de los institutos tecnológicos más relevantes de Israel, donde no sé cuál es el porcentaje, pero es una contribución bestial a toda la innovación tecnológica que Israel produce. Y obviamente está muy enfocado en el tema de ingeniería, en el tema de software, en el tema de desarrollo de soluciones tecnológicas. Eh, y la afirmación de Eli era que, y ahí fue que dijo, para mí es obvio que lo que le pasa a los emprendimientos y por qué hay una tasa de éxito tan baja y donde él creía, diciéndolo así, donde yo creo que Goldratt School tiene que entrar y tiene que aportar, es en darle perspectiva a los emprendimientos muy temprano de la pregunta que casi nunca se hacen, ¿no? Que tiene que ver con no solamente cuál es el poder de la tecnología, y usó el marco de referencia de las 6 preguntas de la tecnología, sino que dicen, normalmente son muy buenos diciéndote cuál es el poder de la tecnología y cómo es mejor que la anterior, ¿sí? O sea, por qué tiene potencia y qué puede hacer. Y obviamente qué es lo que pretenden hacer con ella. Pero donde se estrellan es en el tema de cómo eso va a ser usado en el mercado y cómo va a remover una limitación, ¿ya? Entonces, si no son capaces de responder esa pregunta bien, entonces, ¿cuál es la estrategia, la dirección estratégica de entrar al mercado? A veces tienen que educar al mercado porque son cosas nuevas. O sea, si uno piensa en el celular, todos nos fuimos educando de qué significaba eso de un celular que era touch, ¿no? Con la pantalla y todo eso, estábamos acostumbrados a las teclas eh, ¿cómo se llamaba esta vaina? El teléfono, Sí, pues el teléfono, pero estaba pensando en el BlackBerry, ¿ya? sí. Que uno tiene
si uno mira del punto de vista de la tecnología, uno piensa pues en el ladrillo, ¿cierto? De Motorola. Después viene el Motorola que era el Flip, que ni me acuerdo cómo se llama, que se abría y uno le jalaba la antena. Después de eso vino BlackBerry y el Nokia con las teclas y a darle en la torre. Y después al final terminamos en el touch con el iPhone de Steve Jobs y Apple. Pero que muchas de esas cosas requiere adoptar y cambiar los hábitos de las personas, o sea, porque son precisamente cosas que no existían antes y modos de operar que son distintos para lograr el beneficio de la tecnología. Entonces él decía que una de las cosas que recomendaba y que le propuso en ese momento a Goldman School era que se hicieran expertos en desarrollar precisamente árboles de estrategia y táctica para los emprendimientos. ¿Por qué? Pues el árbol de estrategia y táctica tiene muy claro la primera entidad, que es cómo debe ser la empresa, para dónde va, cuál es el posicionamiento estratégico desde el punto de vista de los resultados que quiere lograr. Pero eso tiene que estar anclado en la parte de la estrategia de mercado, es decir, cuál es la ventaja competitiva donde se va a apalancar, qué limitación le va a remover al mercado y cómo eso lo va a traducir en plata. De ahí para abajo, yo creo que es bastante estándar. Para mí, la pregunta clave era lo que siempre nosotros usamos en jerga, la entidad 2.1. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja competitiva donde se va a meter y para hacer qué? Y eso les obliga a pensar sobre el mercado, cosa que rara vez hacen, sino que cuando ya están más o ya están más desarrollados, están más adelante y se tienen que enfrentar a ver si el minimum viable product, el producto mínimo viable, sirve para algo o alguien lo va a Ahora, usar. O sea, ahora se lo está empiezan a usando preguntar muy tarde. te interrumpo un segundo para dar Sí, un sí, sí, poco de sí. contexto, porque esa conversación a la que te estás refiriendo es de hace varios años, antes del 2011 con toda Sí, seguridad, porque ya no, sin duda, sin duda. ¿no? Estamos Y hablando probablemente ese, 2010. ese término de MVP o Minimum Viable Product es un término introducido con Lean Canvas, no me acuerdo los autores ahora. Y entonces lo que tú estás diciendo, que le faltaba a todo el análisis de emprendimiento y todo, lo vino a llenar Lean Canvas Sí. años después. Y yo, entre paréntesis, digo, 8 cuadrantes o 8 cosas lo podríamos hacer más simple. Sí. A pesar de que yo he visto que hay canvas que tienen más de 8, pero en fin, es un tema aparte, como para hacerlo más simple, a ver si TOC le puede aportar por ese lado a emprendimiento antes de lanzarse Sí. en el análisis de cómo posicionarse. Pero bueno, listo, Sí. un paréntesis para... Sí, no, y comparándolo con lo que, por ejemplo, tú y yo hemos hecho con la Fundación What One y con 02X y todas estas cosas entre emprendimientos, ideas, startups, lo que me queda claro para mí muchas veces cuando uno hacía las evaluaciones es que realmente en algunos casos era una oportunidad de negocio que tenía un componente estrictamente comercial, removiendo una limitación que es estándar. Por ejemplo, lograr la disponibilidad de un producto que hoy tiene una cadena de suministro, una agilidad logística muy mala. ¿Ya? En otros casos era la idea de un producto nuevo, simplemente apelando a un mercado particular que hoy manifiesta, estoy hablando por ejemplo, productos veganos o productos de ese estilo, ¿no? Que para mí, pues en realidad está bien, son emprendimientos, pero cuando uno se mete a la dura, decir, listo, ¿cuál es la limitación que está removiendo realmente y cuál es la base fundamental, probada, confirmada, que yo puedo hacer predicciones con respecto al beneficio que va a producir? Me acuerdo de un caso particular donde decía que iban a hacer unos muffins, ¿no? Veganos, porque eran muy buenos y todo eso. Y cuando tú te pones a ver, resulta que el contenido de azúcar era más alto que el muffin tradicional. Y yo solo hice una pregunta, ¿y cómo esto evita la diabetes? Y ya no me quisieron hablar más, ¿no? Entonces son de ese tipo de cosas que a veces creo que si uno no se hace la pregunta dura al principio, pues eso no quiere decir que uno no pueda hacer un negocio, ¿ya?
Pero para mí la lógica del startup y cuando estamos hablando de emprendimiento, hoy en día, y con la lógica, pues que la discusión que teníamos con él y tenía mucho que ver con la parte de las 6 preguntas de la tecnología. ¿Ya? Ese es como la anécdota. Y después esa lógica, con su visión, la presentó en Medellín, en la Escuela de Ingeniería Antioquia hace no sé cuántos años atrás. Por ahí debe haber sido 2010, porque fue cuando estuvimos en Medellín y tuvimos la reunión con Cristal, con Argos, con todas estas empresas grandes, después del evento que hicimos allá, con Eli precisamente. Oye, Eso. quería, quería plantear algo interesante que vimos el otro día justamente en una reunión que fuimos con Matías. Se premió a un emprendimiento que se llama Cocook, que es un emprendimiento que nació justo en el periodo de pandemia, a raíz de todo el proceso de necesidad, y ahí hay un tema interesante, ¿cierto? Que aparece en un periodo en que se necesita, cocook significa, es como el concepto del cowork, pero de cocina, ¿ok? Entonces, básicamente son establecimientos que monta este empresario, digamos, este emprendedor, que son cocinas habilitadas para que vaya el cocinero sin nada, digamos, y llega al lugar y cocina ahí lo que él sabe hacer, y le tienen, entendamos, supongamos todos los productos, todos los Los elementos para insumos. cocinar, todos los insumos, y el tipo cocina y empieza a fabricar su producto y hasta la logística, digamos, o sea, tanto logística de entrada como logística de salida. Y el tipo entonces empieza a armar su proceso completo en un lugar como arrendado, ¿cierto? Y ahí entonces tú tienes una solución bien interesante que se adapta un poco a la necesidad del tiempo, donde el tipo tiene un activo cero, Sí. y puede, justamente con toda la situación del proceso que se empieza a dar, ¿cierto? De pedir comidas a domicilio y todo, hay una demanda que está requiriendo atención, y el tipo la puede atender en forma muy, muy ágil, sin necesidad de tener primero, puede crecer muy rápido porque tiene una capacidad de hornos, tiene una capacidad de cocinas muy grande, y por lo tanto puede crecer en forma muy rápida sin necesidad de tener que invertir él como cocinero, digamos. Entonces, Sí. se presenta un producto que yo lo encuentro muy, muy interesante. Yo desconozco el concepto del árbol de estrategia y táctica, pero resultaría interesante entender cómo ven ustedes que podría aplicar la metodología TOC en ese modelo que es bastante, si uno lo piensa, bien intuitivo, porque Sí. es el mismo concepto del cowork, pero orientado a un nicho específico de cocina, digamos. O sea, Sí, la pregunta, Claudio, es cómo hacer una ingeniería reversa de cómo hubiéramos llegado a la idea de hacer el cowork de cocina a partir de una necesidad de mercado o algo así. Claro, 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 porque tú tenés dos entidades aquí, ¿cierto? Tú tienes el mercado que está necesitando, que era un poco lo que Javier te estaba diciendo recién, cómo el mercado, ¿cierto? Cómo esto mueve una limitación del mercado, Sí, ¿cierto? Y qué ventaja competitiva está presentando. Aquí había una limitación de mercado evidente, que era que no se podía a lo mejor atender en restaurantes, y aprovechó esa oportunidad para sí. otorgar un servicio a los cocineros que decía, bueno, yo me voy a colocar, me voy a ir a esta oficina. Los cowork empezaron a aprender hace un tiempo, pero con este tema yo pude ir a un lugar, cocinar y despachar. Y los tipos le daban toda la logística, digo, de conseguir los materiales, de conseguir incluso las cajas para el despacho, de hacer la logística de despacho. O sea, la gran cocina, el horno industrial, etcétera. Entonces, aquí remueve la limitación, o sea, o creo que va a ese concepto, ¿cierto? Otorga una Remueve de ventaja todas maneras competitiva una evidente. limitación. Sí. Entonces, O sea, ¿cómo
cómo la- TOC hubiese planteado, si hubiesen sido los consultores sí, de este innovador, ¿cierto? Que era este señor. Alan Berman, Sí, eh, para mí, sí, no, está fantástico. O sea, ese mismo, ese Alan el, Berman de Cocu. correcto. Para mí es entender el dilema la contradicción que se genera durante la pandemia y nuevamente mi respuesta, tengo un comentario o una implicación de lo que estoy pensando, que estoy pensando muchas cosas simultáneas, pero, o varias ideas. Pero desde el punto de vista de la aplicación de la lógica de TOC, para mí hubiese sido entender cuál es la contradicción que se genera donde la gente está encerrada, ¿cierto? Está presa, la gente tiene limitación para salir, está aburrida a cocinar o no le gusta cocinar, no puede ir a los restaurantes. Entonces se crea ese espacio para todas aquellas personas que obviamente tienen que comer, se tienen que alimentar o les gusta comer bien o con una particularidad X, la que tú quieras. Ahora no tienen acceso a los sitios de comida donde siempre procuraban la comida. O sea, están obligados a estar encerrados. Y el que tiene un negocio de comida, pues está jodido porque le retiraron todo el público, el consumidor. O sea, lo metieron preso y ahora queda ese espacio. ¿Cómo hacemos para hacer el intercambio comercial? Y el tipo que hacía las cosas, por ejemplo, y abre un espacio para todos aquellos que estaban, voy a decirlo así, mamados de trabajar en un restaurante o para alguien más, dice, pues yo puedo cocinar en mi casa y tengo mis clientes. O sea, ¿cuántas personas no hacen tortas, queque, Sí, muffin y ese tipo de cosas? Entonces, y también el co-cook es una manera de hacer, para mí es la lógica del game sharing o la lógica del pay per click, ¿no? Es como proveer un equipo de baja utilización. Para mí, no tengo plata para invertir en un capital y ponerme con un horno industrial y con una cocina súper bien acomodada, pero alguien que lo tiene y lo tiene subutilizado, en este caso estoy pensando en eso porque pues estoy cerrado, no tengo un restaurante. Sin embargo, yo tengo todo ese equipo y se los puedo alquilar, rentar por un monto o repartimos la cochina, como se decía en Venezuela, ¿sí? Agarramos el chancho o la vaca, partimos la vaca, usted vende todo lo que venda, me da tanta plata y eso me sirve a mí. Y tengo en el día, no sé, 4, 5, 6, 8 cocineros de repente voy, en secuencia. O sea, voy a no meter un conozco bien el modelo. poquitito la cuchara. Yo conozco un poco de la historia de Sí, Alan yo no Berman tengo ni y yo idea cómo sé, es, pero estoy pensando de esa manera de, él, se él me no empiezan a inventó el ocurrir esas ideas. concepto, él no lo inventó, o sea, él dice, trajo los dark kitchen de otros lados del mundo, así Ujú, como se llaman dark kitchen ujú, o cocina oscura. sí. Y el modelo de negocio me parece que es como el cowork, como decías tú, Claudio, tú hablaste con Alan, ¿no? Le preguntaste, pues yo no sé el modelo de negocio, debe arrendar por hora. Sí, no, yo miré, a ver, yo conversé con él y ayer lo estuve investigando un poco. Me pareció interesante, entendí un poco el concepto de Dark Kitchen y esto parte como una especie de incubadora, o sea, eh, el tipo puede arrendar horas de cocina Ya, y Ujú, después, a medida que el tipo va creciendo en volumen, pasa un proceso de un Dark Kitchen. Un Dark Kitchen es una cocina ya propia, que es como que tú tuvieses en el cowork, los que han ido a cowork se dan cuenta que tú puedes tener un escritorio y si no puedes tener una oficina privada. ujú, Este es el mismo concepto, tú ya puedes tener una cocina propia. Eh, y el tipo, ¿qué es lo que hace Alan? Alan empieza a comprar insumos. Eh, cuando tú ya tienes un volumen importante de cocineros, tú tienes poder comprador. El poder comprador, por ejemplo, para insumos de cocina, tienes poder comprador. Suponte, al principio yo tendría que comprar servicios de reparto, pero si yo tengo 10 cocineros, 20 cocineros, el servicio de reparto lo puedo tener yo mismo porque ya puedo contratar una persona que se dedique a repartir o puedo tener un poder comprador, ¿cierto?, para poder negociar precios. Eh, Él compraba bolsas, suponte, para envasar productos al vacío. Y las ya, bolsas, si las compraba a precio
precio normal costaban, qué sé yo, 500 pesos. Lo más Claro. barato era 300. Él las consiguió a 70. Entonces, imagínate la caída en el precio. O sea, y él las vendía, ¿cierto? Se las vendía a su gente casi a costo, con el objetivo de que ellos pudieran entrar a una nueva rama, porque Claro. cuando el vendedor que produce ese producto y ahora lo está colocando al vacío, el tipo puede colocarlo por 3 meses de duración o 2 meses de duración. Entonces, accede a llegar a regiones ahora, que antes no podía. Solo Claro. podía llegar con productos frescos a Santiago. Entonces, Inmediato, exacto. claro, entonces ese tipo pasaba de ser una persona incubadora a tomar un dark kitchen. ¿Te fijas? Entonces, Entonces, oye, dale. no, pero digo, ahora porque ya yo creo que el caso lo estamos entendiendo súper bien. Entonces, si hubiéramos sido nosotros, se nos acerca Alan y nos dice, oye, tengo esta idea. Porque yo no creo que parta de un dilema del mercado o de problemas que uno ve en el mercado. Los emprendimientos, como decías tú, que Eli describía, partían muchas veces porque alguien tenía una idea fantástica. Decía, yo tengo esta idea, o sea, desarrolló una tecnología o incluso una innovación. Aquí no hay tecnologías nuevas, pero una forma, o sea, una manera Una forma distinta y nueva. nueva Sí. de utilizar un mismo recurso, por ejemplo. Correcto, Y correcto. entonces, ¿cuál es el enfoque de nosotros ahí? No es partir con el análisis del mercado, sino que es partir con el análisis de la innovación misma, donde uno hace las 6 preguntas, las 4 primeras, que son, ¿cuál es el poder de esta innovación? Segunda pregunta, ¿qué limitaciones? Y ahí sí podemos Remueve. preguntar del mercado, ¿qué limitaciones del mercado se podrían remover? Entonces, tercera pregunta es, ¿cuáles son las reglas de operación o qué es lo que está haciendo hoy día el mercado para convivir con la limitación? Y Correcto. la cuarta es, ¿qué tendrían que hacer o cuáles son las nuevas Sí, reglas o qué es lo que podrían hacer los, los consumidores o los clientes, los posibles clientes, para aprovechar la innovación y remover esa limitación? O sea, cuando hablamos de remover limitación, siempre es algo que me está impidiendo generar más throughput de alguna manera. Reducir el tiempo, reducir costos, aumentar ganancias, lo que uno quiera. Entonces, ¿qué es lo que habríamos hecho nosotros? Llega alguien y dice, oye, están las dark kitchen. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Hay que aplicarle las 4 preguntas a eso. ¿O no? Digo yo. sí, Era parte de cómo analizó él y la cosa, ¿no? es correcto. Sí, sí, o sea, siempre partiendo de ese punto de vista, porque la innovación no tiene que ser una tecnología, lo que dices tú, es un cambio en el uso de recursos o de las reglas de juego, ¿ya? Inclusive eso es una innovación, es una forma nueva de ver la realidad. Ahora, yo los escuchaba y trataba de relacionarlo con lo que conversamos el jueves pasado, que Matías comentabas tu experiencia con el alimento balanceado. Sí, Después sigue existiendo una brecha que uno hace todo este análisis, inclusive lo puede trabajar con grupos focales, pero siempre va a quedar la incertidumbre de si el mercado lo acepta. Y entonces esto lo vinculo con lo que conversábamos más temprano. En definitiva, ¿en qué momento uno lanza a hacer un árbol de estrategia y táctica que tiene todo un desarrollo, un trabajo intelectual muy importante? A mí la percepción que me está quedando es que hay un punto donde primero tenemos que testearlo en el mercado y ver si esto funciona. Si efectivamente esa ventaja competitiva que nosotros estimamos que estamos entregando al mercado, el mercado la percibe como tal. Es ahora correcto. acuérdate que el árbol de estrategia y táctica, perdón, solamente un apuntito Sí. aquí. El árbol de, no, es que Javier, el árbol de estrategia y táctica es una herramienta de comunicación, sincronización y enfoque. No es una herramienta para inventar la innovación o para desarrollar la ventaja o para testear la aceptación.
nada de eso. Todo eso hay que hacerlo antes. Y Antes cuando de... uno ajá. ya tiene una maquinita que parece que va a funcionar, la describe como instrumento de escalabilidad de su empresa. O sea, en la medida que uno va a crecer, y si va a crecer muy rápido, entonces ahí tiene la herramienta para comunicarle a todos los que van entrando qué es lo que estamos haciendo. Creo yo, opino. Sí, o sea, para mí el tema fundamental, pues uno puede decir, estoy de acuerdo, en el emprendimiento puede inclusive, cuando uno está desarrollando, escribiendo el árbol de estrategia y táctica con, vamos a decirlo así, la estructura que tiene lógica y de lo que está proponiendo hacer técnicamente o como base del negocio. Una de las cosas que creo que escribir el árbol de estrategia y táctica hace es tener que expresar de la forma más concisa y correcta los supuestos, ¿sí? O sea, realmente escriba, por eso yo decía la entidad 2.1, escribe aquí cuál es la necesidad de mercado que usted está satisfaciendo o que está insatisfecha y que usted pretende entregar o resolver con el producto o servicio que propone. Ese es el primer supuesto y es la premisa fundamental para decir si esto tiene sentido o no, si va a funcionar o no. O sea, si estamos apuntándole a algo real y no es un pipe dream, no un sueño de opio, ¿ya? Después dice, listo, ¿cuál es la estrategia? Que en este caso es cuál es la condición que quiero lograr y es una condición de cómo la empresa se va a posicionar en el mercado, qué vamos a hacer diferente, qué vamos a ofrecer, todas estas cosas, el objetivo fundamental. Y no solo eso, sino que además me va a permitir ganar. O sea, ¿por qué esto va a funcionar? Y ahí tengo que responder las premisas o los supuestos paralelos, que es por qué este objetivo, la forma de hacerlo, tengo que considerar cuáles son las acciones que voy a tomar, sean características de producto, sean características de mercado, sean de marketing, de oferta, de la manera como lo voy a fabricar. Tengo que ser capaz de explicar punto por punto cuáles son las bases lógica y de evidencia en el mundo real que me permiten sustentar que ese objetivo es posible y que tengo los medios y los mecanismos y el conocimiento para lograr satisfacer esa necesidad de mercado. Oye, yo estoy aprendiendo tanto que puedo resumir lo que voy aprendiendo y me dicen si vamos. Por favor. Aquí hay Sí. hay dos validaciones que hay que hacer mediante experimentación en mercado. Y Sí. que además una es prerequisito de la otra, pues no tiene ningún sentido validar la segunda si la primera no se validó. No se cumple. Entonces, la primera es validar que la necesidad que estamos pretendiendo satisfacer es una necesidad real, es una necesidad valiosa, es algo que nadie está satisfaciendo bien hoy. Exacto. Y que si nosotros lográramos satisfacerla muy bien a niveles o sea, muy superiores, un orden de magnitud, como decimos, órdenes, niveles muy superiores a lo que hoy día existe, tendríamos una ventaja. Ahora, todavía no sabemos cómo vamos a hacer eso. Claro. Y fíjate que por eso es que yo creo que esa era la lógica que Eli tenía, inclusive decía, y esto tiene que ser en la 2.1 una iteración hasta que usted fije y defina bien el producto. Así que uno va cambiando y puede ir cambiando la estrategia en la medida que, oye, teníamos una primera idea, esta era la necesidad y esta iba a ser la estrategia. Correcto. Vamos al mercado y nos damos cuenta de que a nadie le puede importar menos nuestras necesidades. Listo, la estrategia tachada. Vamos al siguiente. Pero en la intuición del emprendedor hay algo. Entonces hay que extraérselo. Así es. Y una vez que uno validó eso y ya tiene la estrategia, ya sabe dónde tiene que ir, y normalmente tiene mucha relación con lo que ya tiene en la mano, que es la innovación, pero es que uno puede usar esa innovación de todas las maneras que quiera. O sea, aquí siempre hacemos el chiste de cuando uno tiene un martillo todo parece clavo, entonces le quiere pegar en la cabeza, ¿no? Y la necesidad era un tornillito, entonces pues tiene que hacer otra cosa. Jorge. Sí, para aportar en esta charla de hoy, parece algo de suprema relevancia. Es que el árbol, como cualquier árbol,
nace con una semilla y va creciendo y se va volviendo más frondoso y así. Es justo lo que ellos están diciendo en el sentido, ¿cuál es la semilla? Pues allá el objetivo que yo quiero volverme rico. Esa es la semilla. ¿Sí? El primer brote, el primer brote, Exacto. el primer brote de ese árbol es lo que se está diciendo en la entidad 2.1. No sé si todos identifican qué es la 2.1. Es, ok, ¿cómo me voy a volver rico? Con esta idea, Exacto. con este emprendimiento. Eso, tal cual. ¿Ya? Y entonces con ese emprendimiento yo tengo ciertas otras ramitas que van saliendo ahí debajo, intuitivas todas, porque pues no hemos probado eso en el mercado. O si vamos a copiar algo, pues ya hay mucho más intuición. Entonces mi aporte es ese, es cada paso que vamos construyendo en el árbol, y me parece muy al lugar el tema de todo es sujeto de experimentación, y experimentación rápida, como dice Alan Barnard. Es vaya y chequee que su idea funciona en un pedacito chiquito y saque conclusiones. Miércoles, eso no sirve. Entonces, tache y póngale otra 2.1, si es que necesita una 2.1, exacto. o una más abajito. Y va construyendo en ese sentido. Finalizo mi comentario diciendo que hablar de construir un árbol de estrategia y construirlo son dos cosas muy distintas. Eso es un tema que requiere, sobre todo para alguien que no ha visto nada de eso, solo no es capaz, en mi opinión. Sí. No, primero necesita la ayuda de alguien que le facilite eso, ¿sí? Porque tampoco es válido el tema, venga, yo le construyo el árbol de estrategia y táctica, porque es que uno no tiene la intuición que tiene el emprendedor. En ese sector, pues, tiene alguna, pero no toda. Esos serían mis aportes a la reunión, pero siempre visualizar eso como el árbol que va a ir creciendo y se va volviendo frondoso, y yo voy bajando en un nivel si lo necesito, hasta que al final tengo la gran figura que está funcionando, y que esta es la estrategia que seguí para que eso funcione. Me acordé ahora con toda esta conversación de un video que vi hace poco guardado de muchos años de Steve Jobs, donde hablaba del enfoque. Entonces Qué genial. decía Steve Jobs que enfoque consiste en decir no. La mayoría de la gente piensa que enfoque es saber qué hacer. Entonces él decía, no sé, lo primero que usted tiene que saber es a qué decirle que no. Y pueden ser ideas todas fantásticas, maravillosas. Y cada vez que uno dice que no, además enoja a gente. O sea que enfocar significa que va a enojar a mucha gente. Y uno sigue ahí enfocado. Era gracioso. Entonces, parte de sus explicaciones es que no se trata aquí de que yo tengo aquí un grupo de ingenieros que dice, mira lo que se me ocurrió, aquí tengo pantalla touch, o tengo esta característica, esta capacidad técnica. Ahora, ¿cómo se la vendemos al mercado? No, esa no es la forma. La forma es ir a mirar qué es lo que quieren los consumidores y pensar de qué manera nosotros se lo podemos entregar de la mejor manera posible, con el mejor diseño, mejor funcionalidad. Yo creo que no sé si pensaban en el costo, porque en el costo en Apple no tiene mucho. Bueno. Pero fíjate que ahí hay un tema interesante, porque parte de la innovación, y Javier lo dijo, no necesariamente la innovación implica traer una cosa absolutamente distinta, sino más bien aplicar conceptos de manera distinta, invertir procesos o hacer cosas diferentes con lo mismo que yo tengo, ¿cierto? Entonces, cuando uno piensa en este modelo, y básicamente lo que hace Steve Jobs es juntar una serie de procesos que existían, o más bien herramientas que existían, las junta todas en un elemento que además le da una estética súper interesante, que es muy, no sé, aspiracional, ¿cierto? Y genera un elemento que termina por posicionarse en un mercado que no lo necesitaba, que no sabía que lo necesitaba, y terminó hoy día, es indispensable.
no hay persona, o sea, sobre todo las generaciones nuevas, ¿cierto? Lo ven como algo absolutamente necesario. Tú lo ves, ayer justamente pasaba yo a una tienda Apple, la que está, qué sé yo, una nueva que hay ahí en un centro comercial, y, y tú mirabas eso y era increíble todo lo que hay en la estética del local. O sea, es todo un concepto, ¿te fijas? Que yo creo que se generó desde el inicio del proceso del nacimiento y a la génesis de lo que es Apple, digamos. En el concepto del diseño, en todo lo que hay, porque tú no solamente estás vendiendo una solución novedosa, sino estás vendiendo todo un concepto. Entonces, yo creo que hay un tema bien interesante ahí y que uno podría deducirlo en cada emprendimiento, en el mismo emprendimiento del Cocook, quizá en el concepto del Uber, en el Airbnb, o sea, en cada una de estas cosas nuevas que uno dice, bueno, es una cosa que es lo mismo que yo hacía antes, pero ahora está hecho de una forma diferente, digamos. Yo sigo transportándome, yo sigo yendo a un lugar a alojar y pasando vacaciones, pero ahora de una forma muy diferente, ¿cierto? Y me da unas facilidades distintas. Yo puedo acceder a un domicilio que antes yo iba a una habitación de hotel, ahora voy a una casa de una persona. Y eso es diferente, sin duda. ¿Te fijas? Y tengo una posibilidad y tengo una experiencia distinta. Yo creo que el concepto de la experiencia es la clave en todo esto. Y por eso yo creo que hay algo bien interesante que dicen ustedes que es testear cómo funciona, porque en ese testeo se vive la experiencia, y cuando uno vive la experiencia, uno mejora la experiencia. Y ahí está el concepto de experiencia de usuario, ¿cierto? Que cuando uno dice, ¿cuál es la experiencia que tiene el usuario? Cuando uno mismo la vive, se empieza a dar cuenta, y aquí hay un punto interesante que el usuario como dicen los españoles, va a flipar con esto, ¿cierto? O sea, se va a encantar con esta situación y va a tener una cosa que va a decir, no, yo esto lo quiero repetir. Y entonces ahí vienen las experiencias de regalo, ¿cierto? Y el gallo dice, mira, ¿sabes qué? Esta cuestión me encantó. Es como cuando tú me invitaste a esta reunión, ¿cierto? De este grupo de emprendedores. Claro, tú dices, es increíble en realidad lo que se está viviendo ahí, ¿te fijáis? Y ahí entonces uno se da cuenta que hay un ambiente, que hay un intercambio de ideas, que hay una experiencia súper distinta y uno ahí dice, esto es lo que se vive aquí. ¿Cómo replicar Sí, ese modelo fue una en cada experiencia reunión? con bastante asado y cerveza. Eso ayuda mucho. Eso ayuda Conducente mucho, a claro. intercambio. Conducente Oye, Jorge, intercambio de ¿qué querías decir, Jorge? Les quiero mostrar algo. No sé si lo alcanzan a leer ahí. Sí. Ok. Esto es lo que yo uso siempre para llegar a este tema del que están con mis clientes, los poquitos que Sí. tengo. Aquí está un negocio que yo quiero armar, por eso le pongo una interrogación. Este soy Ajá. yo. Aquí de este lado está el mercado y los clientes que sean parte de ese mercado. En los diagramas de Venn, que es esta vaina, Ajá. la intersección de las dos cosas siempre es lo que estamos buscando, lo que se Correcto. llama la necesidad significativa o la limitación de los clientes. Sí. Este es el foco de los Correcto. innovadores, Y como ya dijimos, muchas veces es esta primera idea, la voy y la pruebo, no funcionó, entonces No otra, funcionó. pongo Hágase otro esta, diagrama de Venn, exacto, hasta que lo encuentre. hasta que entiendo que esto comienza a tener sentido y comienzo a entender qué significa, qué carajo significa esto, porque esto Eso, en palabras es muy bonito. Yo claro. de alguna forma, Claudio me va a perdonar, yo odio y detesto las palabras como experiencia, concepto, porque eso es creado, eso es un tema de mercadeo, eso no existía en el principio, ¿sí? Lo que existía era algo que yo entrego a cambio de un valor, de plata, monetario, digámoslo así. Sí, O sí. si es sin ánimo de lucro, lo entrego como la misión de mi organización, ¿ya? No para darles cátedra, pero me parece que esto es algo simple que pone en perspectiva el verdadero panorama de ser un emprendedor o una empresa. Esto es igual para una empresa actual. Es ¿sí? lo mismo, es lo mismo. Igualita, Sí. igualita. Gracias. Yo quiero aprovechar y voy a
voy a comentarles dos anécdotas recientes que creo que demuestran lo difícil que es hacer eso bien, ¿ya? Ujú. Por eso es que los emprendimientos siempre creo que van a tener oportunidad, porque aún las empresas maduras meten la pata, pero hasta el fondo, se embarran hasta aquí, hasta donde empieza empiezan los pectorales, hasta ahí, ¿no? Y si tienen suerte, no se les hunde como así en un pantano y llegan y se les pone hasta aquí en el foso. En unos vuelos con una aerolínea, ¿sí? Que no la voy a mencionar, pero es una aerolínea latinoamericana que está compitiendo, y entonces la dirección en la que decidieron moverse es pasar de una aerolínea tradicional, convencional, a ser una aerolínea low cost, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿de dónde viene esa premisa? Creo yo, y es mi interpretación, están mamados de que la empresa pues no dé la suficiente rentabilidad y los inversionistas quieren que les devuelvan algo, ¿ya? De toda la inversión que tienen. Entonces, la mejor manera es, métale y vamos a reducir costos como el hijo de madre, y aquí vamos a exprimir esta aerolínea para que nos salga. Y entonces, nada más montarse en ese avión, o sea, es una experiencia, una tortura, ¿no? Esa fue mi conclusión. Después de haber hecho 3 o 4 vuelos bajo el mismo modelo, habiendo volado esa misma aerolínea hace unos años atrás, prepandemia, la verdad es que prefiero la ineficiencia de la aerolínea prepandemia. O sea, ahorita con todo ese, y entonces te dicen, no, es que renovamos todos los interiores con la ergonomía y la mierda. Claro, lo que hicieron fue meterle más asientos a cada avión para llenarlo hasta el techo, y uno va que no puede pegarle sino las rodillas ahí al frente, el asiento donde me toca, porque la compañía no paga Pero es sino más economy, barato. no se reclina, los asientos no se reclinan. Es más barato el pasaje, ¿o no? No, y eso es lo peor, el No, pero pasaje ¿cómo? no es más barato que las otras. Entonces yo digo, ¿qué están haciendo? Alguien está totalmente, como decía nuestro amigo Lelutier, dirigiendo el acto fluido fuera del recipiente, ¿sí? Está razonando fuera del recipiente. Está razonando, Oye, sí, pero es que esto ya no es razonando, esto es ejecutando, ¿sí? No, Esa es una, ¿ya? Entonces yo digo, pucha, y aquí es donde lo que está diciendo Jorge, no están entendiendo cuál es la necesidad o piensan que meterse en esto de low cost les resuelve el problema pero a es que ellos, pero no tienen idea el impacto negativo. low cost no es una estrategia para venderte pasajes más baratos. Yo, Fish, para mí no, o sea, honestamente no entiendo qué es lo que creen que es low cost, no No, entiendo, bueno, lo que no, pasa es pero que no importa, nosotros eh, somos igual de caros que el resto, pero sí, aquí sí que va a pero sufrir porque aquí sí, es o más sea, aquí venga a hacer clases de fakir gratis, ¿ya? Bueno, no es para comentar de la aerolínea el ejemplo, pero ahí está. Y después, otro ejemplo reciente, un supermercado, ¿sí? Acá en Chile, y voy a decir así, un supermercado que se supone que es muy bueno y tiene una gran variedad de productos y se jacta de muchas cosas buenas. Entonces dice, listo, este producto se lo vamos a ofrecer en oferta, pero eso sí, solamente online. Ya por ahí empezamos, listo, ok, online. Y obviamente yo quiero el producto. Digo, ya, lo voy a comprar. Entonces, para poderlo comprar, tienes que registrar una tarjeta. Y entonces la tarjeta, para poderla aceptar, te tienen que cargar 50 pesos, que después te los reembolsan. Es como para hacer la conexión digital, supongo. ¿Ya? La validación de las cuentas. Bueno, pero toda la estructura del sitio web para hacer todo esto no funciona. Te cargan los 50 pesos y nunca te activan la tarjeta. ¿Ya? Entonces llamo al servicio al cliente y dice, no, es que usted se metió por el lugar equivocado. Ahora yo soy el imbécil, ¿no? Entonces, no, tiene que agarrar y meterse por este otro lado, correr 2 pisos para arriba, tirarse uno para abajo, abra 3 pestañas y ahí es donde usted tiene que meter la tarjeta. Ok, lo hicimos juntos, funcionó, me volvieron a cobrar los 50 pesos, se me activó la tarjeta y puede hacer la compra. ¿Ya? Dice, eso sí, o se la despachamos y el despacho le cuesta casi lo mismo que el 50% del producto, o lo viene a retirar en la tienda. Perfecto, lo voy a retirar para que no me cueste nada. Me queda muy cerca de aquí de la casa. Digo, listo, ¿qué día y a qué hora y dónde lo retiro? Entonces viene, me llega la confirmación de la compra y dice, retire en esta dirección. Si uno toma esa dirección, es exactamente la esquina del centro comercial donde no hay nada.
¿ya? Tú no dices, ¿dónde carajo retiro esto? Le doy toda la vuelta, no tengo ni idea, no sé si tengo que entrar al centro comercial, vuelvo a llamar y me dice, no, tiene que entrar al estacionamiento, pagar estacionamiento y ahí hay un kiosco donde lo recibe. Bueno, toda esta parafernalia es para mostrar que primero la información no está correcta, el proceso no está correcto y después cuando llega al kiosco, entonces tengo que meter un código QR y avisar que llegué, ¿ya? Para que me traigan el producto. Y entonces, esto es lo más cómico, tengo que poner mi número de identificación, la cédula, y después tengo que poner la placa del carro. Pero ya me bajé el carro, estoy en el kiosco con la muchacha que me va a entregar, y dice, ponga, pues si no el sistema no lo activa. Le digo, pero es que pongo la placa Vine del a carro y pie, dice, no, vine a pie, viene a pie, exacto, porque decía retirar el carro, ¿no? en bicicleta. Entonces me dice, no se preocupe, don Javier, ponga el color del auto. Ok, blanco. Y se activa la herramienta. Y le doy, ya llegué. Y a los 5, eso tengo que decir, a los 5 minutos estaba mi producto en mis manos. Y mientras tanto, o sea, imagínate cómo será el proceso, que en el kiosco que tiene la muchacha, en el medio del estacionamiento del sótano del centro comercial, tiene café, galletitas y todo para que la gente espere el producto que se supone que tiene que retirar. Este proceso pero lo entonces, diseñó Jorge, que no le importa la experiencia. No, quería aclarar esa parte para no llamarlos como seres humanos, el cognitivo nuestro, lo que almacena son las experiencias. Lo que yo no estoy de acuerdo es con eso de una experiencia maravillosa en términos de mercadeo, para ponerlo claro, ¿sí? O sea, sí. nosotros Pero la somos seres experiencia es sociales real. y Pero suena vivenciales, bien. ¿sí? A mí O me sea, gusta. sí, y yo lo que les estoy entregando son 2 ejemplos de experiencias que se producen con una idea muy mal ejecutada. Sí, pero Oye, quisiera pero mucho mejor agregar, mercado. Eso que Jorge. te digan, venga y va a tener una experiencia espantosa. sí, no, por supuesto, pero quisiera agregar a lo de Javier, es que fíjense que Porfa. estos son negocios ya funcionando. O Sí, sea, son grandes empresas. hicieron todo un desarrollo y lo construyeron muy probablemente muchas horas detrás de eso y lo lanzaron completo. No hicieron el pedacito de vaya y De pruebe a ver probar, si eso vaya y funciona. pruebe, exactamente. ¿Sí? Pero es que, ¿sabe qué? Para mí, Evítese ese dolor de cabeza de que probablemente ese negocio del que habla Javier, el negocio eran las galletas que regalaban. exacto, O sea, en vez de lo que regalarla, la significa deberían que, haber cobrado. no, significa que un ¿puedo emprendimiento habría que ver algo, ¿cierto? una cosa interesante? Yo trabajé de gerente de operaciones y los que me enseñaron fueron unos israelitas. Y nunca se me va a olvidar esa experiencia, hablando de experiencia, nunca se me va a olvidar esa experiencia porque ellos me decían, todos los meses tú recorres el proceso operacional completo y revisas cómo está funcionando ese proceso operacional, porque al revisar tú personalmente el proceso, te vas a dar cuenta que las cosas han evolucionado y que ha cambiado y que ya no es necesario ciertas etapas del proceso y que hay etapas que se cambiaron y hay gente además que como participa en este proceso cambió las etapas y se dio cuenta y aprendió y el aprendizaje de la gente cambió las cosas, etcétera. Entonces es súper interesante lo que decíamos, que el que diseñó recorra el flujo Exacto. previo, o sea, tenga la experiencia, y sorry Jorge que te juega con eso, pero que No, tenga hoy esa experiencia. vamos a estar con esa palabra hasta que terminemos. Claro, no vamos a cagar al pobre Jorge, pero súper interesante lo que dijiste del cuadro, ¿ah? Pero que tenga la experiencia de haber recorrido el flujo, porque en ese momento es donde es el momento de la verdad, en el cual tú te dices, oye, llegué al punto, dice, la dirección que me está dando, yo tengo que usar las instrucciones que yo di, no las que yo sé que tengo que ir al estacionamiento, ¿te fijas? Entonces, esa es la parte clave de este proceso, que yo pueda entender cómo está funcionando, y al cabo de un mes lo vuelvo a hacer y me doy cuenta que en realidad el tema de la patente, el gallo me dice, no, mire, hay un montón de gente que viene en bicicleta o caminando.
o no se sabe la patente. O, Entonces, o- que o qué saquemos- importa, irrelevante la patente del auto. relevante, no tiene ningún sentido. A O además menos, a menos de que te vayan a devolver el estacionamiento. Ahí ya Claro. es relevante. sí. Sí, Entonces, esa fue la otra. Yo entré con tarjeta, es decir, con el pago automático, y este me dice, ¿tiene su ticket? Y yo, pues, pucha, Ah, y no le dije, era tengo para tarjeta. eso. Entonces no, Era para- no, pero dice, este no se lo puedo devolver. Le dije, muchas gracias, me salió más caro. Oye, pero te había omitido ese detallito, pero para eso te Sí, piden sí, la sí, no, patente. es Ya. importante, pero no, es que el ticket, no, en la aplicación, en la patente del auto, la placa no sirve para nada, es solo para avisar que llegaste. El ticket, ella tiene un fajo de ticket y te lo entrega, punto. No lo No, registra, sí sirve, porque te hacen un chequeo, porque tienen guardadas las patentes de los que entraron y sí. Porque es que no es que se presta para un mercado negro de los tickets de los. No. yo entiendo, pero bueno, mi Estamos en lógica Chile, era, pues. si yo tenía ticket, no, yo sé, en América Latina, si tenía ticket, ella lo que hacía es que me recibía el ticket que tiene el registro de mi patente al entrar y me daba otro. Ya, pero no importa, Miren, pero una digamos que al cosa final, en este grupo lleno de experiencia. ya se entregó, se Esto, entregó. esto no es cosa distinta que lo que Eli Goldratt nos enseñó en el sentido, esto es el prototipo. Y como tal exactamente, tenemos que mirarlo siempre. El prototipo, yo voy y pruebo y no me desentusiasmo por lo que no me funcionó. O exacto, sea, estoy esto está bien, contento, esto funcionó como decía, pero estas tres cosas fueron un desastre. un Entonces, ¿qué desastre, vamos a hacer? arréglela, ¿Votamos eso? No, venga, como el científico de verdad. tal cual, ¿Qué tengo que hacer para cambiar estas dos, tres cosas que definí y que entendí y que ahora ya sé que no funcionan? Yo no correcto, voto el prototipo con la primera prueba, al eso contrario, es, la esencia del prototipo es la otra, es probar lo que sí funciona y aprender y definir y encontrar la forma de resolver lo que no funciona. tal cual, tal cual. O sea, yo voy a hacer un pequeño resumen que estoy, ¿cómo se llama? Aprendiendo aquí. Cuando yo veo el link Canvas, que hay libros para esto y tiene los 8 apartados y como ya les dije, he visto otros Canvas que tienen un poquito más. A uno lo obligan ahí a llenar cosas que vas a ver solamente en el camino. Pues. ¿Sí? Entonces, tal vez teoría de restricciones podría aportar algún proceso como el link Canvas, pero un TOC Canvas, donde tiene estos filtros donde dice, si usted no pasa de esta etapa, ni se preocupe de llenar el resto de las casillas. Exacto, ¿A quién le exacto. importa? O sea, no pierda el tiempo. Valide primero esto. Después que esto está validado, ya ahora nos preocupamos del resto. Entonces, el árbol de estrategia y táctica del nivel 1 es genérico, dice, establezca la meta de tener siempre un crecimiento exponencial y al mismo tiempo estabilidad, o sea, menos riesgo y más rentabilidad, lo cual contradice lo que normalmente uno entiende en finanzas, que dice a mayor rentabilidad, mayor riesgo. No, nosotros lo que queremos es a mayor rentabilidad, menos riesgo, porque si no, no es estable. ¿No? Y entonces en el segundo piso del árbol de estrategia y táctica nivel 2 vienen las necesidades del mercado que queremos satisfacer. Y en el tercer piso viene ahora que tenemos que hacer internamente para construir, capitalizar y sostener cada una de esas ventajas. Y del cuarto y quinto para abajo son detalles que a lo mejor hay que describir para que nadie se me pierda en la compañía. Oye, este tipo ha estado estudiando esos árboles en serio. Hice un par. Sí, Felicitaciones. sí, sí. No, No, yo lo que les puedo decir es que si hacer, como decía Jorge, no cualquiera puede escribir un árbol,
Pero tener un árbol para tener la discusión con las personas de qué es lo que hay que hacer, cómo lo vamos a hacer, para mí es el regalo más fantástico que Eli nos pudo hacer. O sea, qué vaina más potente. Es increíble. Sí, Porque uno tiene que sincerarse con lo que entiende y con lo que no. Sí, para mí eso es parte de lo fundamental. y además para mí no es un tema de escribir un árbol perfecto, es escribir un No. árbol imperfecto que a usted, que es el que lo va a implementar, le suene Exacto. y lo entienda. Exacto. Y después con la experiencia, como dices, para mí es volver a repetir la misma lógica. Check, check, check. ¡Puh! Esto no, quite. Ahora, ¿cómo? Resuelvan. Ah, tenemos estas excepciones, no nos sirve para todo. Ponga esta otra solución. Y así vamos. Especialmente para el tema central de la charla de hoy, que es emprendimiento. Es que en el emprendimiento estamos vírgenes en muchos sentidos y hay una idea. Bueno, sí, miremos si Y es eso... aprender haciendo, como dices tú. Al final es eso, es aprender haciendo. Sí. Fantástico. Pasó rapidísimo este rato. Ya se nos acabó el tiempo de esta mañana y creo que nos quedó tarea. Yo por lo menos anoté mentalmente a ver si puedo contribuir con un granito de arena hacia ese TOC Canvas. A ver si que podemos hacer algo. Te digo que hay un Sridhar Lola que trabajaba en India con Goldratt, con el grupo de nosotros, desarrolló con varios expertos y personas que conoce varios canvas basados en TOC. Yo tengo el libro que armó así, que es como un draft. Tal vez se los puedo compartir sin problema. Creo que lo tengo por ahí. Le pido a Sridhar si lo puedo compartir pues son varios ejemplos de empresas o emprendimientos que su idea era precisamente esa. O sea, cuando tú dices varios Canvas, es un solo Canvas TOC Canvas. aplicado en varios, Sí, varias empresas o en varias emprendimientos, situaciones. implementaciones distintas. Sí. Bueno, lo fusilamos y a ver si lo mejoramos. Exactamente. Siempre, esa es la idea. Muchas gracias por su participación en el día de hoy y les deseo excelente semana a todos. Gracias. Muchas gracias. Un Un abrazo abrazo. grande. Saludos a todos. Chao, chao.